Adaptaciones curriculares para la educación especial e inclusiva. Para abordar el tema de las adaptaciones curriculares, primero se debe detectar la dificultad en el aprendizaje y realizar una evaluación, no con el afán de etiquetar a ningún estudiante, sino de determinar qué tipo de NE presenta, es decir, qué tipo de necesidad educativa especial tiene el estudiante, para así establecer soluciones más adecuadas según su nivel de aprendizaje. Tenemos la detección y valoración. Cuando a un estudiante le cuesta más trabajo acceder a los aprendizajes que sus compañeros, es posible que presente alguna necesidad educativa. Las causas son las intrínsecas, sino que también dependen del contexto de la familia, el contexto escolar y el contexto social. Es muy importante determinar el tipo de necesidad que presenta el estudiante, por lo que es necesario contar con un informe que recoja las dificultades de observación en el aula. El Departamento de Consejería Estudiantil es el encargado de facilitar el anexo 1 a los docentes para que haga el respectivo control según el anexo. El siguiente paso es entregar ambos documentos al DS, sea de la institución o de una designada por el distrito, con el objetivo de verificar las NE. En caso de que la institución sea particular, los padres de familia tendrán el derecho y la libertad de elegir un centro psicopedagógico o neurológico que los padres de familia podrán escoger su elección. Es importante tener en cuenta que en ambos casos se espera obtener un informe psicopedagógico o neuropsicológico completo que permita al DS del plantel educativo realizar acciones pertinentes. Dentro de la función que cumple el DS es el seguimiento del estudiante remitido. Por otra parte, la función del UDAI es realizar el control respectivo de los DS de las instituciones educativas para corroborar el seguimiento de los casos correspondientes y remitirlos a las unidades distritales de salud pública del Ecuador, conocidas como MSP, para las respectivas evaluaciones y intervenciones pertinentes. Una vez que se determine la NE del estudiante, se plantearán las estrategias que se implementarán, entre ellas las adaptaciones curriculares, las estrategias adecuadas por parte del docente con apoyo del equipo intradisciplinario de la institución educativa. Pues bien, se ha abordado sobre el proceso de evaluación que se realiza a un estudiante, pero como se mencionó anteriormente, las NE se evidencian cuando en el contexto escolar fomenta la desigualdad por políticas que ésta posee. De esta manera es justo evaluar el entorno de aprendizaje, como por ejemplo la accesibilidad física. Se evalúa si los espacios son flexibles, abiertos y fáciles de transitar, como podemos ver aquí. Las rampas, pasamanos en los baños, si los interruptores están a una altura adecuada para personas en silla de ruedas, si los inodoros tienen las adaptaciones necesarias para personas con discapacidad física y si hay ascensores de ser el caso. Tenemos también la proyección curricular. Se refiere a la determinación si existe planificación curricular institucional, PCI. Se toma en cuenta a los estudiantes con NE y de qué manera las adaptaciones curriculares se concretan. Recursos materiales. Se valora el tipo y la variedad de recursos que cuenta la institución para estudiantes con NE. Estos son los materiales didácticos con los que cuenta la institución. Por consiguiente, tenemos los recursos personales. Aquí se determina con qué personal cuenta la escuela o colegio. Por ejemplo, los miembros del DS, psicólogos u afines, docentes, jefes de área, autoridades y personal de apoyo.
Tenemos la formación del profesorado en áreas afines. Se sugiere que los docentes tengan estudios en pedagogía, psicología, pedagogía terapéutica, entre otros, o cursos de actualización en cuanto a educación inclusiva y las aptitudes de padres, docentes y estudiantes. Aquí se evalúa la colaboración de las familias en el proceso educativo, el involucramiento y disposición del docente y la actitud de tolerancia y respeto de los compañeros hacia estudiantes con NE. Así como evaluamos la institución educativa, también es muy fundamental y necesario hacer una evaluación del aula. Entre ellos tenemos los aspectos físicos y de organización del espacio. Aquí se valora la organización del espacio y distribución del tiempo, así como las condiciones del aula, ya sean tales como iluminación, temperatura, disposición de los muebles, mobiliario, amplitud, etc. También contamos con los recursos materiales y personales. En cuanto a estos recursos, se establece si la institución cuenta con el material didáctico o no requerido por los estudiantes con NE. En cuanto a los recursos personales, se observa si la institución cuenta con un DESE que es muy necesario para atender a los estudiantes con NE. De igual manera, se evalúa la programación. Esto se refiere a determinar si es necesario realizar la planificación individualizada para el estudiante, con NE, la cual se materializa en el documento individual de adaptación curricular, más conocido como DIAC, así como en la planificación del aula y el plan de acompañamiento. Los métodos de aprendizaje. Se revisa si la metodología utilizada es tradicional o se basa en el constructivismo. Es decir, la idea central de toda institución debe ser que el estudiante construya su propio conocimiento. Actividades de enseñanza-aprendizaje. Se evalúa la calidad y cantidad de actividades que fomentan el aprendizaje, ya sean trabajos individuales, grupales, talleres, proyectos, experimentos, entre otros. Por último, se evalúan las relaciones, que se refiere a valorar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, es decir, el clima institucional. Es importante evaluar el contexto familiar, es decir, las condiciones físicas y afectivas que rodean al estudiante, así como las pautas de crianza, normas, hábitos y manera particular de educar a los hijos. Todo este proceso llevado en conjunto con el DESE. Yo les voy a hablar acerca de qué son las adaptaciones curriculares. Son modificaciones que se realizan en los elementos del currículo, como los objetivos, destrezas, metodología, recursos, actividades, tiempo de realización de tareas y la evaluación, así como las condiciones de acceso con el fin de responder a las necesidades educativas de cada estudiante. El principal responsable de realizar las adaptaciones curriculares es el docente, quien cuenta con el apoyo del DESE y los jefes de área. Las autoridades competentes será la encargada de validar el documento y los padres de familia serán los que aportarán los datos importantes y relevantes con el apoyo del DESE y deberán manifestar por escrito en una carta de aceptación su conformidad con la adaptación curricular implementada para su hijo. Los principios de las adaptaciones curriculares. Estas son flexibles, ya que el currículo puede modificarse. Son basadas en el estudiante. El currículo se adapta al estudiante con las necesidades educativas especiales. Contextuales. Se toma en cuenta el contexto en el cual se encuentra el estudiante. Realistas. Es necesario partir de planteamientos realistas, es decir, conocer los recursos disponibles y hasta dónde es posible llegar. Cooperativas. Los docentes trabajan en equipo
para plantear adaptaciones curriculares que sean pertinentes para trabajar con el estudiante. Participativas. Los padres de familia proporcionan información valiosa para la elaboración de la adaptación curricular, recalcando que ésta debe ser verdadera, sin alteración para el tanto del estudiante como para la unidad educativa en la cual el estudiante se encuentra estudiando. A continuación les voy a hablar acerca de los tipos de adaptación curricular. Existen 4 tipos de adaptaciones curriculares que son los siguientes. Adaptaciones curriculares según el nivel de concreción. El primer nivel o macrocurrículo se refiere al modelo curricular elaborado por el Estado o gobierno, en el cual está un currículo emitido por el Ministerio de Educación y refleja los cambios ideológicos, pedagógicos, de estructura y evidencia una clara visión inclusiva, plurinacional e intercultural. En el segundo nivel o mesocurrículo está basado en los proyectos realizados por la institución, como son los proyectos educativos institucionales, que son el PEI, que contiene el PCI y además articula la planificación curricular anual. Y estos documentos responden a los principios de diversidad y son flexibles ante los cambios. Y el tercer nivel o microcurrículo, este tipo de adaptación se desprende del mesocurrículo y se ajusta a las necesidades y particularidades de los estudiantes. En este nivel se corresponde a la planificación de aula, a partir del cual se realizan las adaptaciones curriculares individuales, en el caso de ser necesario. Las adaptaciones curriculares según el ente en el que se aplica. Aquí tenemos al centro educativo, al aula o al individuo. En el centro educativo, cuando por diversas circunstancias la institución educativa ajusta el currículo nacional a su contexto y sus necesidades. En el aula, es decir, a todos los estudiantes de algún grado, curso de educación general básica o bachillerato general unificado, según se requiera. Y al individuo, cuando la adaptación se realiza para un estudiante en particular. Según el grado de afectación, nos referimos a que existen 3 tipos de grados. El grado 1, que es adaptación curricular, grado 1 o acceso al currículo, en donde las modificaciones se realizan en el espacio, junto a los recursos o materiales, en la infraestructura, el tiempo que requiere el estudiante para realizar una tarea e incluso su comunicación. Los recursos que se deben considerar dentro de las modificaciones de acceso al currículo son los recursos humanos, en donde se trabajará con un docente titular, profesionales del DESE y el equipo de la UDAI que ayudarán. Los recursos espaciales, estos deben ser adaptados a las condiciones físicas de acceso, como son la iluminación, las rampas, los letreros en braille, las señales visuales y entre otros. Los recursos para la comunicación también son importantes, puesto que los sistemas alternativos de comunicación, dentro de ellos vamos a encontrar los sistemas alternativos y argumentativos de comunicación. El más recomendado es el SAC, puesto que comprenden, por ejemplo, el sistema BLIS o el sistema pictográfico de comunicación. También debemos trabajar con lo que son los recursos materiales. Estos deben ser adaptados al estudiante de forma que se acomoden y puedan ayudar a mejorar lo que es su funcionalidad del estudiante, el cual él mismo lo utilizará. Dentro de esto cuenta como son las ayudas técnicas, el mobiliario especial para la discapacidad motriz o física. Se debe implementar incluso recursos técnicos para la adaptación de las aulas en los centros educativos a las condiciones de los estudiantes,
que éstas deben ser consideradas para su adaptación de acceso. Después vamos a encontrar lo que es la adaptación curricular del grado 2 o no significativa. En esta se van a incluir lo que son adaptaciones a la metodología, evaluación y sin embargo a los objetivos educativos y destrezas con criterios de desempeño, que van a ser los mismos para todos los estudiantes. Entre algunas de las estrategias metodológicas que se van a utilizar, estas deben ser flexibles y abiertas, tanto innovadoras como motivadoras, y que éstas sean adaptables a la individualidad de cada estudiante. Entre algunas de las técnicas están la tutoría entre compañeros, en donde el estudiante que tenga mayor conocimiento y destreza apoyará al compañero que necesite ayuda. También trabajaremos con grupos de apoyo, en donde los docentes que sepan más sobre las necesidades educativas especiales apoyen al resto. El DC debe acompañar y capacitar a sus docentes. Centros de interés. Los centros de interés también se basan en preparar el aula y dividirla en distintos espacios, en cada uno de los cuales se propone tareas que promuevan el desarrollo de las destrezas planificadas. Encontraremos también lo que son los proyectos. Estos serán trabajos grupales basados en la elaboración y el desarrollo de un proyecto de interés. El estudiante con necesidades educativas especiales colaborará desde su capacidad y posibilidad. Para continuar, encontraremos también lo que son la escritura colaborativa, el cual trata de una dinámica de escritura entre compañeros. Es la que convergen varios autores con el objetivo de producir un texto único. Aquí se basa en la responsabilidad que comparten los colaboradores, en este caso los integrantes, con el fin de contribuir a incrementar y mejorar el conocimiento de todos, sobre todo de aquellos que tienen inconvenientes en el momento de plasmar sus ideas de manera escrita. También vamos a encontrar lo que son apoyos para matemáticas. Se utilizará la tabla pitagórica, las reglas de Cuisinart, bloques lógicos, los ábacos horizontales o verticales, dentro de ellos también la base 10 y una calculadora. Adaptación curricular, grado 3 o significativa. En esta se modifican los elementos que constan en el grado 2, así como las destrezas con criterios de desempeño y objetivos educativos. Entre ellas tenemos objetivos generales, contenidos básicos, metodologías y criterios de evaluación. Las adaptaciones curriculares significativas o de grado 3 se realizan desde una programación de aula previa evaluación psicopedagógica y sirven de base para determinar los apoyos necesarios. Son medidas que afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial, ya que modifican entre estos los objetivos generales, los contenidos básicos y diferentes áreas curriculares y criterios de evaluación. También tenemos las adaptaciones curriculares según su tiempo de duración. Entre ellas tenemos adaptaciones curriculares temporales y permanentes. Las adaptaciones temporales se trata de modificaciones al currículum que se amplían en un tiempo determinado hasta que el estudiante disminuye su desfase escolar. Generalmente se aplican para estudiantes con necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. Mientras tanto, las adaptaciones curriculares permanentes son modificaciones que permanecen durante todo el proceso escolar. Generalmente son necesarias en caso de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una determinada discapacidad.